Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Admiro profundamente a mi mamá, porque toda mi vida me ha dado su amor entre picos. Y no estoy hablando de los besos que me concede, que no son pocos. Estoy hablando de que ha estado a mi lado en medio de los picos de la vida cuando atravieso por los valles de dificultades. Ha estado ahí. Ese es el título de la enseñanza. ¿Cómo se titula? Amor. ¿Cuántas mamás dan a sus hijos su amor entre picos? En esos días en que no pasa nada. ¿Sabes? La vida tiene picos y tiene valles. La vida tiene momentos altos y momentos bajos, normales. Y sospecho que son más al final de la vida, más los días en los que no hubo una gran celebración, no hubo un gran acontecimiento, fueron días normales, cotidianos, sencillos. Y es en esos días en que transcurre la vida, en que mamá da su amor. Yo te felicito, mamá, por tener el valor de dar tu amor a tus hijos entre picos. ¿Sabes que la vida tiene picos de alegría y picos de dolor? Hay picos de alegría como una fiesta, una celebración, un logro, y mamá está ahí. Hay picos de dolor, tal vez por un fracaso, una desilusión, una pérdida, y mamá está ahí. Pero en esos momentos abundan las personas a nuestro alrededor, cuando algo acontece. Pero en los días normales, cotidianos, sencillos, mamá se mantiene, permanece. Esa es la razón por la que admiro a mi mamá, porque permanece. Eso es lo que hace que ella sea una mujer admirable y mamá de tierra deseable. Eso es lo que te hace a ti admirable, que sigues firme, constante, te mantienes dando tu amor a tus hijos en medio de los picos de la vida. Eso es admirable, o por lo menos lo es según la Biblia. Quiero hablarte de Jesús. Si alguien dio su amor en los valles, entre los picos, fue Jesús. Jesús estuvo con sus discípulos cuando había que alimentar a una gran multitud y hubo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús estuvo también con sus discípulos cuando no había más que comer, sino unas espigas arrancadas de un plantío. Jesús estuvo con sus discípulos cuando había una multitud a la cual predicarle desde la ladera de una montaña o desde una barca. ¡Qué acontecimiento! Pero Jesús estuvo también con sus discípulos cuando solo estaban los 12 y pedían: Maestro, ¿nos explicas la parábola que no la entendimos? Jesús estaba allí. Jesús estaba con sus discípulos en los extraordinarios días de fiesta y también en los cotidianos días de pesca. Jesús estuvo con sus discípulos cuando había un enfermo por sanar o cuando lo único que había era un impuesto por pagar. Jesús sabe dar amor entre picos y hoy ofrece para ti su amor en medio de las dificultades o de los valles de la vida. Quizás la mejor conversación, el mejor ejemplo de Jesús dando su amor a sus discípulos en medio de los picos de la vida, lo encontramos en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Llevo semanas con esta palabra en mi corazón. Juan capítulo 15. Sabes, esta conversación es importantísima. Toma lugar en medio entre la última cena y la última oración de Jesús. Recordamos la última cena en el aposento alto, es una celebración de la Pascua, un pico. Y se dirigen por las calles de Jerusalén hacia las afueras, al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, otro pico, para su agónica oración antes de ir a la cruz. Y en medio de esos dos picos, mientras caminan por las calles de Jerusalén, Jesús tiene la última conversación con sus discípulos, una conversación íntima. Solo están los 11, Judas ya salió. ¿De qué crees que le va a hablar Jesús a sus discípulos en su última conversación? Si tuvieras que decirle una última cosa a tus hijos que los conduzca por la vida, ¿qué les dirías? Lo que Jesús está a punto de decirles va a significar el destino de la iglesia por el resto de la historia hasta que Cristo regrese, hasta los tiempos finales. Jesús se está jugando la historia de la iglesia, el avance del reino de Dios en la tierra con lo que le diga a sus discípulos. Jesús le va a dar a sus discípulos la clave para el triunfo de la iglesia en la tierra. Es su última conversación. Leamos las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer. Di conmigo, permanecer. En la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Y qué palabra se repite? Es impresionante. Tú puedes seguir leyendo este pasaje hasta el versículo 17. En 17 versículos se repite 11 veces la palabra permanecer. Los discípulos escuchan esto y piensan, ¿en serio, Jesús? ¿La clave para que como iglesia avancemos en pleno imperio romano y hasta el final de los tiempos es esa? ¿Permanecer? Creí que nos ibas a decir algo más impresionante, algo más emocionante, algo más estratégico. Pudieron haber pensado los discípulos. ¿Por qué no la clave para que la iglesia avance es los milagros? Asegúrense que en cada reunión haya un paralítico y lo sanen. Haya un muerto y lo levanten. Pasen a todos al frente y pónganles manos y que se caigan al suelo. Y es así como la iglesia avanzará sobre la tierra. Eso es espectacular. Y no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo ¿qué? Permanecer. La clave para el avance de la iglesia es permanecer. Pregunta, ¿surtió efecto el plan de Jesús? ¿Fue eficiente? ¿Fue productivo lo que dijo Jesús? Permanezcan. 2000 años después, un domingo, Día de la Madre, adolescentes, jóvenes están sirviendo en una iglesia apasionados por Jesucristo. La iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Sirvió la estrategia. ¡Wow! El imperio romano cayó. El imperio más largo de la civilización ya no existe. Y la iglesia de Jesucristo sigue floreciendo en América Latina, en África, en todos los continentes, países como China. La iglesia subterránea, perseguida, crece exponencialmente. La estrategia de Jesús sirvió y servirá hasta que Él regrese. Pregunta, ¿la estrategia de Jesús para sostener la iglesia puede servirte para sostener tu casa? Lo que Jesús le dice, el plan de Cristo para sus discípulos y para su iglesia, ¿puede servir para tu tarea de ser mamá? ¿De ser papá? Pienso que sí. Así que lo que quiero hacer esta mañana es compartir con ustedes 3 principios que muestra este pasaje para la iglesia y que los apliquemos para la maternidad. ¿Quiénes quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Yo estoy que me predico. La primera palabra que se repite tantas veces acá es ¿cuál? Permanecer. Permanecer. Es curioso que Jesús utiliza el concepto, antes de las pantallas, utiliza el concepto o la imagen de una vid. Y les dice, yo soy la vid verdadera. La vid es un árbol, o mejor un arbusto, que produce ¿qué? Uvas. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Esto es muy importante. Yo soy la vid verdadera. Para la mente de un judío, para los discípulos que lo estaban escuchando, era claro el mensaje. Israel, en todo el Antiguo Testamento, era la vid de Dios. Por ser judío, tú ya estabas bien con Dios. Eras el pueblo escogido de Dios. Lo único que necesitabas para estar bien con Dios era ser judío, ser del pueblo de Israel. Por eso a Jesús le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús acá les dice, no señores, yo soy la vid verdadera. Está diciendo que para estar bien con Dios, para estar unidos a Dios, no basta tener sangre judía, se necesita la sangre de Jesús. Wow. Y lo que utiliza es el ejemplo de esa vid y les dice, ustedes apenas son las ramas, manténganse unidas al tronco. Ese es el mérito de la rama, se mantiene unida, permanece. ¿Qué hace? Permanece, permanezcan unidas a mí, al tronco, el tronco de madera. ¿En dónde más encontramos madera en la Biblia? Así. En la cruz. Tenemos que permanecer aferrados a la cruz. Esa es la estrategia que está diciendo Jesús. Como cristianos, como iglesia, mantenernos en la cruz. ¿Tuviste un buen día? ¿Lo hiciste bien como mamá? Ve a la cruz y dice, Señor, es gracias a que tú diste tu vida por mí. ¿Tuviste un mal día? ¿La embarraste? ¿Gritaste? ¿Fallaste? ¿Sientes que vas a tirar la toalla? Vuelve a la cruz y dice, Señor, acá estoy. Permanezco en la cruz. Ese es el éxito para la vida cristiana, para la iglesia. Y quiero que lo apliquemos a la maternidad. Permanecer.
permanecer en el griego significa por lo menos 3 cosas. Permanecer significa esperar. Mamá, tienes que esperar. Cuando una mujer va a ser mamá se dice está esperando. Y desde entonces esperar es parte de la vida de mamá. ¿Cuántas han esperado que llegue tu hijo, que llegue su hijo a casa nuevamente? ¿Cuántas tienen que esperar a que se acabe de bañar el muchacho? ¿Cuántas tienen que esperar a que se tome la sopa? Esperar es parte de la vida, ¿sabes? Debes esperar. Pero más allá, esperar en el griego significa no marcharse. Qué sencillo, no marcharse. Habrá momentos en tu trabajo de madre que quieras salir corriendo, que sientas que no hay reconocimiento a tu labor, que sientas que aplauden los logros de otros, que nadie se fija en lo que estás haciendo, que no hay un aplauso. Y quiero decirte, en el cielo sí hay un aplauso porque estás permaneciendo, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero sobre todo permanecer significa, y esto me encantó, estar presente. ¿Estar qué? Presente. Permanecer es estar presente. Mamá, veamos el principio en las pantallas. Tu clave es permanecer. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué vas a hacer como mamá? Acá estaré siempre. No me voy a marchar. Voy a permanecer. Me gusta ver esas fotos de mis hijos creciendo y mi esposa siempre a su lado. Renunció a muchas cosas mi esposa por permanecer cerca de nuestros hijos. Qué afortunados nuestros hijos. Qué afortunado yo de tener una esposa que desee eso. No hubiera podido obligarla, no hubiera podido forzarla. Y ella deseó y desea permanecer. Honro a mi esposa porque quiere permanecer al lado de mis hijos. Permanecer es estar presente. Y vas a afrontar, y quizás estás afrontando tentaciones, cosas que te animan a marcharte, a alejarte, a quitarle tiempo a tus hijos para darles mejores condiciones de vida. A lo mejor quieres trabajar más y aceptar ese reemplazo que te ofrecieron en la noche para darle más juguetes a tus hijos. Tus hijos no necesitan más juguetes, tus hijos necesitan más de ti. Tus hijos no necesitan más lujos, necesitan que no estés lejos. Tus hijos necesitan el mejor presente, y el mejor presente es estar presente. Es importante que permanezcas, es importante que estés presente en la vida de tus hijos. ¿Sabes por qué admiro a mi mamá? No es por los puentes por los que salta, ni por las avestruces que encanta, ni por los deportes que practica. La admiro porque permaneció, porque hoy permanece. No admiro a mi mamá porque aparece a mi lado en la foto de mi boda. La admiro porque estaba en casa después del trabajo. Cuando en la universidad llegué a contarle, mamá, conocí a una chica que me gusta y me apachurra el corazón. Y ella estuvo ahí para escucharme y me dijo, preséntemela, mijo. Vámonos juntos a una obra de teatro. Y yo le digo sí, sí o sí no. Y nos fuimos y hoy es mi esposa, mi amada esposa. No admiro a mi mamá porque estuvo en la foto del grado. La admiro porque estuvo en cada trasnochada acercándome un tinto y en cada madrugada diciendo, mijo, las 5, vaya a estudiar, va a salir adelante. Permanecer, mamá, permanece. Vas a querer salir corriendo, permanece. Hay una promesa maravillosa en este pasaje de Juan para quien permanece. Hoy me sorprendió el poema que escribió Jorge, no nos pusimos de acuerdo. Y él habla de un árbol, de una raíz, de unas ramas, de unos frutos. No nos pusimos de acuerdo. Hoy escuché el poema y dije, sí, es la palabra que Dios quiere darle a las mamás. Hermoso Dios. ¿Sabes? El versículo 11 de ese pasaje, lo lees en casa, dice, les he dicho estas cosas para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. ¿Sabes qué promete Dios si permaneces? Tus hijos van a ser felices. Y tú vas a ser feliz de mirar atrás y ver una vida construyendo una familia para Dios. ¡Qué promesa increíble! ¡Wow! Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Hay una palabra que también se repite en este pasaje. Quiero que la miremos en las pantallas. En estos 17 versículos se repite 9 veces. La segunda palabra más repetida, por ende la más importante. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, di conmigo fruto. La corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que ¿qué? Para que dé más fruto. Yo creo que Dios intenta decirnos algo. El punto acá es el fruto. Más adelante en el verso 8 dice,
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dar fruto significa mostrar que somos discípulos de Cristo. En este pasaje no está hablando de que el fruto es cuántas almas has ganado para Cristo, cuántas personas has traído a la iglesia. Ese no es el fruto. Lo que está hablando acá del fruto es que se nos vea que somos de Cristo. Los que hemos crecido en la ciudad, si alguien nos pregunta por un árbol, por una planta, no tenemos ni idea de qué es. De repente nuestros papás que conocen un poco más del campo se dicen, eso es un palo de mango, eso es un... Pero a mí no. Si me muestras un árbol, yo no te puedo decir de qué es. Pero si yo veo el árbol y veo que tiene naranjas, yo soy muy inteligente. Gracias, mamá. Y reconozco que el árbol es de naranjas. No hay que ser erudito para saberlo, porque es que se le nota. Lo que está diciendo Jesús es, den fruto, que se les note que han estado conmigo, que se les note que mi vida fluye a través de ustedes como la savia a través de las ramas, que se les note. Esto se resume en una sola palabra, carácter. ¿Cuál es la palabra? Carácter. Veamos el principio. Número 2, tu meta, mamá, tu meta es el carácter. Qué palabra tan importante, carácter. Tu meta no es sacar los bachilleres, y deben salir bachilleres, pero esa no es la meta. En el proceso de buscar, de desarrollar su bachillerato, se les forma el carácter. Por eso nos importa que sean bachilleres. No es sacarlos profesional la meta, y deben salir profesionales, pero la meta es el carácter, en quienes se convierten ellos mientras avanzan en sus estudios, su carácter. Es importante que tengamos claro el principio del carácter en la maternidad, en la paternidad. Este mensaje es para todos. Carácter. Y el carácter funciona en dos sentidos. El carácter de la mamá y el carácter de los hijos. Mamá o papá. Mamá y papá. No hay una mejor escuela para la formación del carácter en esta tierra que las relaciones en la familia. Pocas cosas quebrantan tu carácter, te muestran tus errores, te muestran que necesitas un salvador, también como lo hace ser mamá. Estoy hablando en chino para alguno. Mamá, ¿te han sacado la rabia? Que tú dices, mamá, ¿te han sacado las inseguridades? Que tú dices, sabes, no confío tanto en Dios porque siento que algo va a pasar si yo no intervengo. El carácter de una mamá es formado al dar a luz unos hijos y al levantarlos. Pocas cosas en la tierra hacen eso con el carácter. Bueno, hay una que pronto es más difícil: ser esposo. Uy, lo que uno tiene que aguantar. No es cierto. Otro día predicamos sobre el tema lo que callamos los maridos. Es bueno, ese es bueno, no mentiras. Pero es cierto, mentiras. El carácter tuyo se forma cuando sientas que quieres salir corriendo. Yo no sé cómo te llega a ti este Día de la Madre. No sé si estás en un pico de alegría y viene todo funcionando bien en tu vida, o en un pico de dolor y acabas de tener una pérdida, una decepción, o si estás en los valles, en un día, en una temporada de tu vida en la que no pasa nada especial. La rutina, la dinámica de trabajar, de estudiar, de ayudar a tus chicos, y no está pasando nada. No sé en qué momento de tu vida te llega este Día de la Madre, pero quiero decirte, permanece. Dios me envía a decirte, permanece. Esa es la palabra para ti. Permanece y sigue formando el carácter. El carácter. Pero les dije que el carácter funciona en dos direcciones: para la mamá, para el papá, pero también para los hijos. Tu mayor tarea es la formación del carácter de tus hijos. Quiero que leas nuevamente el pasaje, el principio que leímos ahorita. Si quieres, lo anterior. No, quédate ahí, está bien, quédate ahí. Da igual. Es del mismo versículo, quiero decir. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién corta esa rama? Dice acá, el labrador. El labrador. Me puse a investigar qué hace un labrador y qué hacía un labrador en tiempos bíblicos, y encontré varias cosas interesantes que son útiles para la maternidad o la paternidad. Primero que todo, labrador en griego significa aquel que trabaja la tierra. La Biblia dice que los seres humanos fuimos formados del polvo de la tierra. Labrar es pulir el carácter de una persona. Yo no sé si tú tienes una tarea más importante en esta tierra que la de participar con Dios en la formación de un ser humano. Estoy seguro que el informe que tienes que mandar en la empresa, el reporte de gestión, los clientes que hay que llamar pueden esperar. La formación del carácter
de tus hijos es una tarea cósmica, es una tarea universal, importantísima. No hay nada más importante. Y encontré que un labrador hace varias cosas para tener su vid. Lo primero que hace es escoger bien un terreno. No en cualquier terreno se van plantando vides. Jóvenes que me escuchan a través del video en la transmisión al otro lado, chicas, no se tiene hijos con cualquiera. Hay que escoger el terreno, hay que preparar el terreno donde tu familia se va a construir. Es lo primero que hace un labrador. Después de eso arma un vallado. Un vallado es una cerca alrededor de donde va a plantar. Tu familia, mamá, papá, necesita una protección alrededor. ¿Cómo estás protegiendo a tus hijos? ¿Qué amistades entran? ¿Qué influencias entran? ¿Qué protección hay para tu familia? Necesitas una protección. Lo tercero que hace el labrador es remover las piedras grandes. Escucha esto. Pero deja las piedras pequeñas. En Israel hay muchas piedras pequeñas que son piedras calizas, piedras de cal. Cuando llueve, estas piedras sueltan cal y ese cal ayuda al crecimiento de la vid. Apliquémoslo a la maternidad. No le resuelvas todos los problemas a tus hijos. Déjales las piedras pequeñas, déjales los problemas que ellos pueden resolver. Hijo, párate. Hijo, arréglalo. Hijo, resuelve esto. Cuando llueve, cuando transcurre la vida, esos pequeños problemas sueltan algo en el corazón del hijo para aprender a ser independiente. La meta de la maternidad no es que dependan siempre de ti, sino que aprendan a ser independientes de ti y dependientes de Cristo. ¿Es claro? Extraordinario. Bueno, por tiempo no voy a seguir con todo lo que hace un labrador. Es fascinante el tema. Los animo a que se metan con la Biblia a aprender más de cómo estos principios los podemos aplicar a nuestra maternidad. Pero hay algo también que hace, decía el versículo, y es que el padre poda. Di conmigo, poda. Podar significa, podar está acá. Podar significa quitar las impurezas, quitar lo que no sirve, remover las mezclas. Mamá, tienes que estar pendiente de tus hijos para remover lo que no sirve, para estorbarles cuando hay amistades que no sirven, cuando hay conductas que no sirven. Tienes que estar ahí podando. Podar, ojo, no es machetear, no es acabarlos a palo, es podar con unas tijeras pequeñas. En esa época era una navaja muy pequeña, muy fina, que cortaba de la planta, de la rama que estaba dando fruto, cortaba para que diera más fruto. Qué interesante. Pero también dice que la rama, investigué acerca de la rama, y la rama de la vid es una rama flexible y tierna. Flexible y tierna. Hijos que me escuchan, quieren el carácter de Cristo en sus vidas, quieren que sus mamás puedan permanecer y hacer la tarea con ustedes, deben ser ramas flexibles y tiernas. Deben aceptar corrección de mamá. Deben dejar que mamá, que papá diga, esto no lo haces, esto no es correcto, esta familia no se habla así. ¿Está claro? Podar. No le vuelvas a decir, mamá, usted a mí no me poda. Digo, no me poda. No digas eso, dile, mamá, gracias por la poda. Mi mamá, aunque poda o no poda, yo la quiero. Gracias, mamá. Tienes que darle las gracias a tu mamá por la poda. ¿Dónde están las mamás que podan? El versículo 8 de este pasaje de Juan 15, estoy enamorado de Juan 15. El versículo 8 de este pasaje dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hay una promesa increíble para las mamás, los papás que forman el carácter de sus hijos. Sus hijos van a vivir para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué promesa! Para la gloria de Dios. No para el mundo, no para el pecado, no para las adicciones, no para el fracaso, la depresión, no para aumentar las cifras de suicidios en Colombia. No, para la gloria de Dios. Poda el carácter de tus hijos. En Proverbios hay un pasaje hermoso, 24, 27, no lo recuerdo. Dice, pasé por el viñedo de un perezoso, de un falto de entendimiento, y vi que habían crecido matas alrededor y que estaban caídos los vallados. Es negligencia no corregir a los hijos con amor, enseñándoles. A veces hacemos problema en la casa porque no está el control remoto. ¿Dónde está el control remoto? Pero no decimos nada cuando nuestros hijos le hablan mal a la mamá o a la abuela. No, carácter, carácter,
Que en tus hijos se vea el carácter de Cristo. Que se vea en ellos que tienen dominio propio, no que tienen su demonio propio. Que tienen a Jesús. Es importante que se forme en ellos el carácter. ¿Cómo? Alguien va a decir, ¿cómo? Debes permanecer entre picos. Tienes que estar ahí. No es abandonar, no es viniendo el domingo y de camino para la iglesia le das el sermón. No es así. Es con una relación con ellos. Es permanecer entre picos. ¿Cuántas mamás van a permanecer? Amén. Quiero felicitarte una vez más por permanecer y quiero terminar con este principio. En tercer lugar, miremos el pasaje, dice, ustedes ya están, Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Palabra. 8 veces se repite el término palabra o un término similar en este pasaje. Dice mandamientos, permanezcan en mis mandamientos. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Les he dicho lo que mi Padre me ha dicho, palabra. Hay 8 alusiones a la palabra. Significa que nuestra herramienta para la maternidad, para la paternidad es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Criar hijos sin la palabra de Dios, no sé cómo lo hacen. Mis hijos han nacido estando yo en Cristo y no tengo idea de cómo se puede criar hijos sin la palabra de Dios. No sé cómo se puede formar el carácter de los hijos sin la palabra de Dios. Quiero que te des cuenta que lo que Dios usa para podarnos es la palabra. Es interesante porque la poda se hace con una navaja muy pequeña, les dije, o con unas tijeras ya más modernas. Y la Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Es con la palabra. Quiero que te evalúes cómo estás tú con la palabra en tu casa, en tu familia. Quiero mostrarte una escalera de cómo traemos la palabra a nuestras vidas para que se evalúen en qué punto están de la escalera. Hay 5 peldaños. No sé si alguien ya ha estudiado esto, pero quiero mostrarles. En primer lugar, miremos las pantallas. En primer lugar, empezamos con la exposición. Yo le di este nombre, puedes darle el nombre que quieras, pero a lo que voy es a esto. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animándose unos a otros. Animándose unos a otros. Tú expones a tus hijos a la palabra cuando los traes a la iglesia. ¿Sabes qué predican en kids? Palabra. ¿Sabes qué se predica en adolescentes? ¿Qué creen? ¿Y qué predicamos en jóvenes? Palabra. Tú expones a tus hijos a la palabra. Es un extraordinario comienzo y te felicito por venir, por traer a tus hijos, por perseverar, porque ese es el primer peldaño. Ahora, no te puedes quedar solo ahí. Tienes que seguir avanzando en la escalera. El segundo punto, yo le puse por nombre preparación. Y lo aprendemos de la iglesia de Berea, que cuando escuchaban a Pablo predicar, imagínense a Pablo predicar, y ellos con todo decían, déjame lo estudio en la Biblia. Y se iban a estudiarlo por su cuenta. Tú necesitas crecer en tu conocimiento de la palabra, en tu relación con la palabra, preparándote. Tus hijos nunca van a amar la palabra si no te ven a ti amando la palabra. Las palabras inspiran, pero el ejemplo arrastra. Necesitas darles ejemplo. Antes de cogerlos a bibliazos, coge la Biblia y pasa tiempo con ella, sin decirles nada. Que te vea, oh mamá, lee la Biblia. Qué lindo. ¿Cuánto inspira a un hijo ver a su mamá, a su papá con la Biblia? Antes incluso de decirles a ellos algo. Preparación. Pero tienes que pasar a un punto más y quiero que empieces a evaluarte dónde estás tú, dónde está tu casa en este momento. ¿Solo los expones acá a la palabra? Muy bien, buen comienzo. Pero si llevas así 20 años y no te has preparado, no es una buena señal. Es que prepararte. Pero en tercer lugar, instrucción. Instrucción, Deuteronomio, hay muchos pasajes, pero escogí Deuteronomio 6:7, donde dice, háblale, enséñales a tus hijos cuando vayan por el camino, por las ciudades, por las entradas y las salidas. Ponlo en los dinteles de las puertas, en los postes. Instrucción. Después de que tú los traes a la iglesia, después de que tú te empiezas a preparar, no después de que te acabaste de preparar, porque uno nunca se acaba de preparar en la palabra, pero cuando ya te estás preparando y tienes autoridad, te sientas con ellos y les dices, hijos, vamos a hacer nuestro devocional. Hijos, quiero enseñarles esto. Hijos, la Biblia dice, honra a tu padre. ¿Crees que gritándole y tirándote al piso estás honrando? Hijo, ¿crees que llegando a las 2 de la mañana borracho estás honrándonos? Instruir con la palabra. Instrucción. ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? Yo con mi esposa y yo nos evaluamos y creemos que vamos acá. Es el tercer punto. No hemos subido más. El siguiente punto al que aspiramos es yo le puse por nombre apropiación.
Es decir, cuando tus hijos toman la palabra para ellos y ellos mismos empiezan a estudiar. No sé cuántos tienen la fortuna de llegar a su casa o de abrir la puerta de la habitación y ven a sus hijos estudiando la Biblia. Bueno, yo todavía no lo veo. Mis hijos tienen 5 y 7 años, pero sé que pronto lo voy a ver. Ellos se apropian de la palabra. Dice el Salmo 119:9. Dice que cómo puede un joven llevar una vida íntegra, y responde el salmista, viviendo según tu palabra, atesorando tus mandamientos. Cuando ellos se apropian. Y por último, se nos fue el tiempo, por último, multiplicación, y es el máximo peldaño. Cuando tus hijos enseñan a otros la palabra. Wow. ¿Qué sienten los pastores cuando pasan acá Oscar David a predicar? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sentimos nosotros hace 8 días? No sé si sus hijos les contaron. ¿Quiénes predicaron hace 8 días en jóvenes? Los jóvenes prepararon una predicación de 5 minutos y pasaron a predicar. Wow, quedé asombrado de la forma en que predicaban. Allá estaba Danila, Camila, Joan. Bueno, los que pasaron a predicar, extraordinario. 9 chicos de todo el grupo pasaron a predicar, los que se animaron. Cuando empiezan nuestros hijos a compartirle a otros la palabra. No sé dónde estás tú en este momento. Quizá apenas estás en exposición. Pero quiero animarte a que avances en traer la palabra a tu familia y a tu vida. ¿Aceptan el reto? Hijos, esto es también para ustedes. Lo mejor que un hijo puede hacer por sus papás es darles la palabra si ellos no te la dieron a ti. Y quiero cerrar con esto. Cuando me casé, hace 12 años, fui a recoger mis cosas para irnos a vivir con mi esposa, recién casados, y hice un ejercicio que tal vez todos han hecho y es como buscar cositas que yo me quiero llevar de mi casa y recordar. Eso no es robar, eso es expropiar. Es un robo santo. Entonces fui a los álbumes y saqué algunas fotos y las atesoré conmigo. Y escarbando en esos recuerdos encontré unas hojas amarillas que todavía guardo conmigo. Unas hojas amarillas con una letra azul y con la letra de mi mamá, escritas por mi mamá. Esto se escribió en junio del 95, un mes después de un Día de la Madre. Y me dio mucha curiosidad saber qué decía, que mi mamá escribe. Yo nunca sabía que mi mamá escribía cosas así como de sus pensamientos. Y empieza diciendo: cada día comprendo y asimilo más mi triste soledad. Yo no sé si seguir con la lectura o no. Me desgajé en llanto leyendo esto, recién casado. ¿Qué sentido tiene la vida cuando has vivido por otra persona, cuando pusiste tu vida en las manos de alguien más? Ouch. Quisiera totearme y dar fin a este terrible laberinto sin salida en el que me encuentro. Mi mamá tenía 33 años en ese momento. Yo tendría 8 años para el 95. Pero no quiero ser cobarde. Nunca lo he sido, lucharé. Marta, lucha. Marta, lucha. Eso fue cuando me casé. Años después conocí a Jesús. Y la primera persona a la que le compartí el evangelio, ¿saben quién fue? Mi mamá. La primera persona que me gané para Cristo. La senté en la sala de la casa, la visité y le dije: mamá, conocí a Jesús. En nuestra casa era prohibido hablar de Dios. No por ella, por mi papá. Y otro día honro a mi papá, quien ha hecho cosas hermosas para mi vida. Lo honraré, lo honro en este momento y entraré en detalles. Pero esa vez el corazón de mi mamá se abrió como una flor para recibir el agua de la palabra de Dios. Y le entregó su vida a Jesús. El tiempo pasó, el Señor trajo la palabra sobre la vida de mi mamá. Nos reunimos muchas veces a estudiar la palabra, a orar juntos. Ella puede dar testimonio que no estoy exagerando. Un día, hace unos 2, 3 años tal vez, llegué a visitar a mi mamá, así como cuando uno visita a la mamá. Y ella me dijo lo que toda mamá pregunta cuando su hijo la visita: mijo, ¿ya almorzó? Y yo le dije: sí, mamá, ya almorcé. Y entonces ella hizo lo que toda mamá hace cuando su hijo dice que ya almorzó. Me trajo un almuerzo grandote. Y yo me lo comí. Y mientras mi mamá se retiró, quizá a llevar los platos, no lo sé, vi que en la mesa del comedor había un cuaderno, otra vez con letra azul, otra vez con la M característica de mi mamá, la G como le queda, la N. Y viajé a ese momento, cuando leí las palabras tristes y dolorosas de mi mamá. Recordé que había permanecido, que había labrado mi carácter con sus consejos y con su amor. Y pensé: quizá va a escribir algo triste, quizá está escribiendo algo doloroso. Y empecé a leer y decía: Salmo 127. Tenemos una demanda que nos quieren quitar la casa, pero estoy tranquila porque Dios es mi confianza.
palabra que le había sembrado estaba dando fruto. Lo mejor que puedes hacer por tu mamá, por tu papá, por tus hijos es darles la palabra. No sabes cuándo va a surtir efecto y les va a salvar la vida. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.